Las FARC publicaron un video desde La Habana a Cuba en el que se observa al jefe guerrillero Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko, junto a Iván Márquez y a Pastor Alape, observando los resultados desde esa ciudad. La capital cubana también, hace minutos, publicaron en su cuenta de Twitter frases que invitan a la reconciliación y a la búsqueda de la paz en Colombia. Sin embargo, aún no hay reacciones formales por parte de los jefes de las FARC. En su cuenta de Twitter, Yamir, exactamente hace menos de una hora las FARC publicaron la más reciente frase, vamos a abrir comillas, esas comillas dicen: el amor que llevamos en el corazón es gigante y con nuestras palabras y acciones seremos capaces de alcanzar la paz. Creo que es muy diciente la frase. Tenemos una alegría inmensa. El fin de la guerra representa una vida diferente para millones de colombianos humildes. Y siguen con el hashtag sí a la paz en Colombia. Es decir, que en este momento, digamos, las primeras reacciones, por lo menos de corazón, las inmediatas, no las de grupo completo, están encaminadas hacia la reconciliación, hacia la paz. No vemos que estén negados a ello. Vamos a ver cuando hagan ya este pronunciamiento oficial y colectivo, como les gusta a ellos, vamos a ver ya qué dice. Ese trino de las FARC, hay que decirlo, para que la gente lo sepa, es de hace una hora, es decir, lo anticipaban incluso cuando ya los resultados mostraban una tendencia mayoritaria por el no. Ahora veamos lo que dice el ELN. El Ejército de Liberación Nacional ya reaccionó a los resultados del plebiscito, también lo hizo por Twitter. Publicaron en su cuenta que pese a los resultados adversos para los acuerdos de La Habana, los colombianos deben continuar luchando por la paz. También llaman a la sociedad a seguir buscando una salida negociada. Juan Eduardo.